Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos estén escuchando, esto es Los Talleres de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Les habla Leo Trimarco y me acompaña Nahuel Nores para esta edición especial, súper esperada, nuestra redención, que es el 17 de octubre de 1945, el Día de la Lealtad Peronista. Y lo primero que me viene a la mente... Perón, carajo, por supuesto, hay que arrancar con eso. ¿Sabes qué? Lo primero que pensaba yo cuando estaba elaborando este podcast es... qué interesante hubiese sido vivir en Argentina en esas épocas, ¿no? Entre 1930 y 1960, con la cantidad de cosas que pasan en el mundo y en Argentina a la vez. Tenés desde la década infame, las guerras mundiales, el ascenso de Perón el 17 de octubre. Yo me imagino una plaza llena en el momento en que se sanciona la ley de voto femenino, la Constitución del 49. Y todo lo que me tocó vivir a mí, por ejemplo, fue... Macri, yo tengo muchos recuerdos de Macri. A vos te traumó Macri, me parece, porque fueron 4 años, tampoco que... A ver, tenés 30... Bueno, pero... Pasaste cosas, viviste el 2001, viviste la década kirchnerista... Pasaron cosas, dijo Macri. Pero, ¿sabes qué me pasa también? Que la primera, por lo menos la primera etapa del kirchnerismo, no la viví tan politizada, como que era algo que ocurría... Vos no estabas tan politizado por ahí. Exactamente, claro. Es como que la vivía por fuera. Y hubo un despertar político para muchos adolescentes de entonces, me parece. La 125 fue central. Ese fue un cambio. Fue como un cambio de paradigma para muchos. Es como que un montón de ideas que tenía volando por la cabeza, un montón de cosas que pensaba o que sentía al respecto de la política, que no las formulaba como ideas políticas, se condensan en ese momento. Claro, sí. Y yo creo que algo de eso hay en el 17 de octubre del 45, cuando una multitud proveniente de distintas partes de la capital, pero sobre todo de lo que son las zonas suburbanas, las que están más allá de lo que ahora es la General Paz, irrumpen en la capital, un espacio que les estaba completamente negado por su condición de clase. Claro, incluso la gran mayoría de las personas que fueron a la Plaza de Mayo en ese entonces nunca habían pisado la capital. Venían de las zonas aledañas del suburbano. O si habían estado ahí, solamente lo hacían como digamos, un espacio de recreación turística. No tenía un valor político la capital. En ese momento, un montón de gente se moviliza ante la mirada, digamos, totalmente encrespada de la policía, que no sabe cómo reaccionar. Reprimimos, no reprimimos, nos hacemos los boludos. Pasa un montón de gente a través del río, a través de los puentes, y llegan a la Plaza de Mayo y a distintos puntos de la ciudad. Es increíble ver, cuando uno ve los videos, es increíble ver cómo la persona cruzaba el riachuelo en botes atestados de personas para llegar a la Plaza de Mayo. Y aparte también es que no es solamente la Plaza de Mayo, porque muchas veces para denostar al 17 de octubre se habla de que solamente estaba llena la plaza o que la plaza no es demasiado grande. Pero la verdad es que se concentró gente por distintos puntos de la ciudad, justamente buscando información acerca de qué es lo que había pasado con Perón. Recordemos que en ese momento todavía estaba detenido en la isla Martín García, se lo traslada a un hospital militar con parte de enfermo, porque todavía no se quería decir cuál era el destino de Perón. Él todavía pensaba que peligraba su vida. Varias de las cartas que hay en ese momento, una sobre todo que le dirige a Eva Perón, lo atestigua bastante claramente. En una carta él le solicita a Perón que trate de comunicarse con alguno de aquellos que lo tenían apresado, que les pidiera por su vida, que él lamentablemente iba a alejarse de la política si no le quedaba otro remedio, y anhelaba poder irse a vivir al interior con ella, ¿no? Y poder encaminar su vida amorosa junto a Evita. Claro, poder casarse. Él pensaba que políticamente ya como que no había una vuelta al primer escenario de la política argentina. Es que si uno mira el contexto, era muy difícil pensar, por lo menos por cómo se pensaba la política en ese momento, en un regreso de Perón. Perón fundamentalmente construye el poder que logra tener en la Secretaría de Trabajo y Previsión a través de 2 pilares fundamentales, que son uno, su relación con el ejército, y la otra, la relación con los sindicatos. Cuando los sindicatos no pueden sostenerlo o no logran defenderlo como él hubiese esperado, y el ejército se da vuelta en su contra, una parte del ejército se da vuelta en su contra, era previsible pensar que Perón como figura política estaba terminado ya, era un cadáver político. Y sin embargo, ese 17 de octubre es una irrupción de un montón de cosas que estaban por debajo, fundamentalmente por el lado popular, por el lado de los sindicatos, que lo devuelven a Perón a la vida política y básicamente quitan ese peligro que habría sobre su vida.
y lo transforman en una potencia política. Él no desaprovecha nada esa manifestación pública de poder. Porque a Perón lo obligan a renunciar a sus 3 puestos políticos. Él tenía el Ministerio de Previsión y Trabajo, el de Guerra, y era vicepresidente de la Nación. Exactamente. Lo obligan a renunciar de los 3 cargos y lo mandan a la isla Martín García, donde lo tienen preso en una situación bastante paradigmática, porque está recluido, está preso, pero a la vez puede realizar llamadas, se reúne con varias agrupaciones obreras, recibe la visita de varias personas, puede llamarse o comunicarse con algunos políticos, enviar cartas, como bien decíamos recién, a Vita le envía una carta. Es como que está en una situación donde está preso, pero a la vez sigue jugando en el escenario político. Él nunca deja de jugar, por lo menos hasta el día 16, en el cual recibe justamente reformula una de las cartas a Eva Perón, más que nada porque por un lado él se sabe fuerte con los sindicatos, se entiende, hay un vínculo fundamentalmente con lo que es Mataderos y con el sindicato de ferroviarios, que va a ser central después en el primer peronismo. Y al mismo tiempo la cuestión con los militares pasaba porque, bueno, entre muchas otras cosas, recordemos que estamos en pleno contexto de finales de la Segunda Guerra Mundial. Ya se veía, digamos, como algo sabido la victoria de los aliados, especialmente de Estados Unidos, fundamentalmente de Estados Unidos, y muchas de las propuestas que Perón había llevado para el ejército era justamente rearmar el ejército, financiar el ejército y proveer de una buena instrucción a varios de los reclutas del ejército, que en muchos de los escritos que él hace comenta que llegaban malnutridos a la conscripción. En esa situación hay un ejército que está dividido entre los que claramente apoyan a Perón por ser un militar nacionalista, y están aquellos que están en contra de él por ser o por haber manifestado posiciones pro eje, lo que ellos consideraban una posición pro eje, porque hasta hace poco tiempo todavía era incierta la entrada de Estados Unidos en la guerra. No estamos hablando de un apoyo a lo que es las ideas del eje en tanto vamos a matar judíos, sino una táctica internacional de ver, alineémonos con la potencia ganadora. Cuando en Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, da vuelta todo, porque básicamente el eje de poder del mundo se corre hacia el liberalismo norteamericano, y ahí queda mal parado todo el ejército, que mostraba posiciones jerárquicas y que además en ese sentido también estaba complicado, porque la propia manera en que llega al poder el ejército, el golpe de Estado, más allá de que sea un golpe de Estado contra un gobierno totalmente impopular, le permitía a la oposición calificarlo justamente de lo contrario a Estados Unidos, que era la libertad, la democracia. Ellos eran esencialmente un gobierno fascista. Por eso también está la complicación con Perón, y está complicado para los militares quitarle la voz a Perón, porque Perón es justamente un ancla en lo que es los sectores populares. Estalla esto el 17 de octubre, cuando se dan cuenta que ya no se puede hacer política sin el grueso de la población, en realidad. Está en esa situación ambigua. Lo necesitamos fuera de la política, fundamentalmente porque había muchos sectores civiles, estamos hablando de medios de comunicación, intelectuales y fundamentalmente todo lo que es el sector empresarial y patronal del campo, que lo detestaban, y con justa razón, a Perón. En ese sentido, básicamente apoyar a Perón era estar en contra de la oligarquía central, del establishment que hasta ese momento había sido hegemónico en la Argentina. Y por otra parte, tenerlo preso a Perón era una olla a presión. Era básicamente poner en jaque al Estado argentino. ¿Qué pasa si se sublevan las masas pidiendo a Perón? Y pasó. Y pasó nomás, se pudrió todo porque no podía ser de otra forma. Eran demasiado cabeza de termo en ese momento, todo lo que era lo que todavía no se autopercibía como antiperonismo. Era tan cabeza de termo. Es que no existía el peronismo como tal. Claro. El 17 de octubre es el acto fundacional del peronismo. Ahí empieza es el cambio de la historia argentina, podemos decir. Es el ingreso de las masas a la participación política argentina. Masas que no era que no existían. Claro. Estaban en el subsuelo de la patria. Y sí. Eso es lo que pasaba. Y Perón les dio voz, sobre todo desde la Secretaría, con varias medidas políticas que fue implementando, ¿no? Y creo que el mayor odio se lo ganó por el Estatuto del Peón de Campo. Eso terminó de inclinar la balanza en su contra y a su favor. Compite, porque hay varios hitos de Perón, de secretario de Previsión y Trabajo, que primero generan malestar entre la patronal. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la regularización de las jornadas laborales. Estamos hablando de comercio, estamos hablando de las empleadas domésticas, que generalmente estaban sometidas a la decisión del empleador. Vos laburás hasta la hora que yo digo, y si no tenés que dormir, no dormís.
Con la regularización de la jornada laboral, ahí ya hay una cuña entre Perón y todo lo que se autoperciba patrón, esencialmente. Después empieza el tema del descanso dominical, que no se cumplía en muchos casos, no se daban los francos correspondientes, y eso genera otro problema con todos los que sacaban rédito o plusvalía, como se decía en ese momento también, de los domingos. El estatuto de peón de campo lo pudre todo, porque lo pudre todo con un sector que generalmente es muy intransigente, que es justamente la patronal del campo. Y aparte el sector más privilegiado de la economía argentina durante décadas. La Argentina se pensaba económicamente en torno al modelo agroexportador. Entonces, claro, y además de poner eso, el estatuto del peón de campo y regular las horas de trabajo y el salario, sobre todo, el salario mínimo que tiene que gozar un trabajador de campo, y fue como una patada, una verdadera patada en la ingle para la patronal. Lo que pasa es que esos sectores hasta ese momento se sentían, o digamos, se sabían dueños de la patria, tanto en términos económicos como políticos. En ese sentido, desafiar ese poder real que existía en ese momento y decirles, mira, hasta acá no podés hacer esto porque está en contra de la dignidad humana y de la ley, era ponerle coto a una oligarquía que no lo tuvo nunca desde la época de Roca. Hay un discurso muy interesante de Perón, que él lo da tiempo después, cuando le preguntan por esto del estatuto de peón de campo, le dicen cómo fue esa discusión, y la discusión sobre todo con las patronales, ¿no? Y él dice que él tuvo un amplio rechazo a la medida, desde los sectores rurales, y que muchos patrones incluso le escribían cartas o lo llamaban quejándose al respecto, le decían, ¿cómo usted pretende que yo le pague un mínimo de 150 pesos en ese entonces a un trabajador de campo? Yo no puedo pagarle eso. Y Perón dice que le contestó, bueno, si usted tiene a 20 trabajadores de campo a lo que le paga un salario irrisorio, en vez de tener 20, pase a tener 10, pero páguele lo que le tiene que pagar. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Deje de tener tantos trabajadores con un salario ínfimo que no llega a cubrir la expectativa de vida de cualquier trabajador, que tiene que vivir como viven. El 60% de los trabajadores vivían en condiciones hacinadas. Las familias, el 60% de las familias tenían que vivir en un cuarto donde vivían a veces 5 o 6 personas. Claro. Entonces, deje de pagarle miseria y téngalo en mejores condiciones, y págale un salario mínimo que es 150, no menos. Siempre más, ese es el límite. De ahí para arriba, y si tiene 20 en condiciones deplorables, bueno, pasa a tener 10, pero en condiciones dignas. Ahí estaba el problema. Y por eso, bueno, recibió este apoyo Perón, ¿no? Porque él vino a representar la dignidad de muchos trabajadores. Y también hay, por ejemplo, hay un historiador que se llama Alejandro Horowitz, en un libro que se llama Los Cuatro Peronismos. Él tiene una visión política más de izquierda respecto al peronismo, es muy crítico del peronismo en algunos sentidos, pero lo que él habla respecto del 17 de octubre y de la elección que ocurre después de eso, es que justamente en ese momento Perón construye políticamente un vínculo con la masa de asalariados, que lo que termina generando en la mente de muchas personas es que estar a favor de Perón, apoyar a Perón, es justamente estar en contra de la arbitrariedad que representa el patrón, que representa la oligarquía. Y además Perón construye su discurso político alrededor de varias figuras, por ejemplo, que se lo facilitan bastante. Uno, por ejemplo, es Patrón Costas. Vas a acordar la representación del esclavismo, podemos decir. Es que, aparte, escuchate, te llamás Patrón Costas, hermano. Escondete, no parezcas en política. Es como que eso es un colmo en sí es mismo. Imposible de candidatear. Y era una figura política con la que justamente le eligió muy bien a sus enemigos, porque podría confrontar con ellos y quedar fácilmente, muy fácilmente y muy rápidamente, porque sobre todo cuando hablaba Patrón Costas, del lado de los trabajadores. Vos lo escuchabas hablar a esos tipos de, digamos, empresarios campestres, y te dabas cuenta que era una cosa totalmente rancia. Te hacen sonrojar de lo esclavistas que son. Y la otra cosa que quería decir al respecto de esto de Horowitz también es que esa fascinación que genera Perón, ese entusiasmo que genera Perón y que se funda y se ve claramente con el 17 de octubre, es algo que no pueden construir ninguno de sus adversarios políticos. Incluyo dentro de los adversarios políticos a todo lo que son los sindicatos de izquierda en ese momento, que cuando aparece Perón en la Secretaría de Previsión, en ese momento estaba de presidente todavía Ramírez, que era otro miembro de la Junta Militar. La política, digamos, de Ramírez para con los sindicatos era esencialmente una política de represión. Cuando aparece Perón, los desborda completamente con las políticas que él aplica, porque estaban incluso fuera de los programas que tenían establecidos la izquierda o el Partido Comunista en ese momento.
El tema del estatuto de peón de campo, como decías, estaba fuera del radar, pero después viene otra medida antes de las elecciones, peor, bien bardera, bien peronista, que es el aguinaldo, el sueldo número 13. Y ahí se arma la recontra podrida. Porque buena parte de sindicatos están obligados a salir a decir, algunos por razones ideológicas, otros por razones electorales, no, que no se pague el sueldo número 13, quedan totalmente en offside. Y por otra parte, los patrones que se oponen en la elección que ocurre después del 7 de octubre al aguinaldo, ¿qué tienen para decir? ¿No tenemos plata? Claramente no. No existe eso. Estamos hablando todavía de la Argentina que se autopercibe potencia mundial vendedora de granos. Y por otra parte dicen, ¿lo podemos calificar de demagogo? ¿Lo podemos decir que es un partido nazi el partido de Perón? Y no, ese partido que fundó se llama Partido Laborista, como el partido inglés, como el partido de los vencedores, de los aliados. Aparte, Perón enseguida se alinea rápidamente con lo que es el bloque hegemónico, a partir de ese momento que va a ser el bloque liberal norteamericano, a pesar de que después va a utilizar a varias figuras como Sturgill Breiden, el que había sido cónsul en Buenos Aires, justamente para confrontar armando una nueva épica en un nuevo discurso antiimperialista, en contra de la intervención norteamericana. Un animal político, los manda a pasear a todos en cualquier momento, aprovecha cualquier oportunidad. Un adelantado total, sí, era un distinto. Era un Messi, ¿entendés? Te la manda a guardar. Y te la manda a guardar en situaciones en las cuales hay que pensar también la oposición que se arma a Perón en ese momento, después del 17 de octubre, que es la famosa Unión Democrática, que nuclea a partidos de izquierda, intelectuales, empresarios, y lo más progresista en ese momento de la Unión Cívica Radical, que eran dos alvearistas, Tamborini y Mosca, dos perfectos desconocidos en la historia argentina porque tuvieron la mala suerte de ir a una elección con Perón. Los hizo pedazos, y cuando sacó el tema del aguinaldo, yo decía que es muy bardero, porque lo saca justo en el mes de las elecciones. Entonces todo el mundo salta a decir, ¡demagogo! ¡Nazi! ¡Manipulador! Y mientras tanto, todos los empleados... ¿Cuál sería el criterio para oponerse a una medida tan progresista? Recontra progresista, inédita en América Latina, claro. No existe, claro. No existe, no hay sueldo. De repente era como un corso a contramano en Perón, en ese ministerio. No, y aparte en ese momento, oponerse a Perón... ¿Cómo oponerse sin venderse? Claro. Y aparte, sin exponerse. Oponerse en el medio de la elección, porque la tira justo unas semanas antes de que empiece la elección, que lo va a coronar como presidente, después presidente constitucional, y un montón de gente, un montón de empleados iban a su sindicato a reclamar justamente, a ver, Perón me dijo que yo tengo un sueldo 13, tengo un sueldo más, un sueldo adicional, salario complementario. Y los sindicatos estaban entre que tenían que confrontar en algunos casos con Perón porque no querían ceder poder ante él, y decían, si no se los damos, somos un cadáver político, y si se los damos tenemos que confrontar con la patronal. Muchos de los patrones estaba en boga muy esta frase que decía que el sueldo 13 te lo paga Perón, vaya a cobrárselo a Perón. Iba a decir eso justamente. ¿Me entendés? Se genera una tensión enorme, hay un lockout patronal de 3 días, se pudre todo, pero bien podrido se pudre todo, y en ese momento la falta de apoyo, depende del historiador que leas, pero alguno te va a decir, el más peronista te va a decir que se hicieron encima, la patronal no se la bancó, otros te van a decir que la falta de apoyo del ejército a la patronal fue lo que terminó desencadenando la situación a favor de Perón, y hay otros que te van a decir que si la patronal en ese momento iba al choque con Perón, con todos los obreros y toda la clase obrera y toda la clase de peones rurales, iban al choque con él en ese momento, iban a afrontar básicamente una crisis del Estado argentino. Era básicamente un todo o nada. Finalmente dan marcha atrás, tienen que resolver, negociar y pagar con Perón. Ahí se funda también el famoso aguinaldo. Bueno, ahí vemos que claramente no es una medida que fue demagógica, como lo planteaban, y que tenía o que estaba pensada en términos electoralistas, sino que fue una medida que prosperó en el tiempo, que fue uno de los máximos logros del peronismo, podemos decir, en términos de conquista de derechos para los trabajadores. Claro. Hasta el día de hoy cobramos el aguinaldo. Sí, también hay que entender que eso forma parte del viento de cola del 17 de octubre, porque en el momento en que se moviliza toda esa gente, algunos por cuenta propia, otros a través de los sindicatos, otros ya vivían ahí, no pierde el tiempo, pero en ese sentido, aprovecha cada recurso que tiene, y esa manifestación, esa movilización popular pacífica, hay que decir además, del 17 de octubre, le da el viento de cola al peronismo para después ser justamente todo lo que el peronismo sabemos que fue.
Una de estas cosas es, por ejemplo, en el gobierno previsional que se forma después con Ferrell, es el tema del aguinaldo, la consolidación de los derechos que se habían establecido hasta ese momento en la Secretaría de Previsión y Trabajo. Pero después, algo que es bastante interesante es que el peronismo no se queda en eso que había logrado hasta ese momento y profundiza. O sea, en vez de decir, bueno, listo, ya está, nos quedamos tranquilos, logramos un par de boludeces, vamos a quedarnos acá tranqui. No, mete quinta a fondo. Aparecen las campañas de vacunación, aparece la consolidación de los sindicatos en el rol de la política argentina, aparece el voto de la mujer, aparece el IAPI. Ese 17 de octubre inicia todas esas cosas que no paran hasta el golpe militar del 55. Y algo que te iba a comentar al respecto de esto es que muchos historiadores, pienso por ejemplo en Alain Rouquier, un no declarado gorila, o por ejemplo Potash, que es un historiador norteamericano, hablan justamente en relación entre Perón y la Unión Democrática, el partido opositor, de que en ese momento en realidad para ellos, por ejemplo cito en este caso a, bueno, también lo dice Horowitz en algún punto, que la Unión Democrática era más progresista que Perón porque planteaba revolución agraria, planteaba un montón de cosas que vos decís, ¡wow! En los papeles esto es mucho más revolucionario. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Perón les corrió la vara tan a la izquierda que no les quedó otra. Y no tenían manera. No es porque estaba en sus planes ese tipo de propuestas. Era imposible. Claro. Y esto es lo que no ven muchos historiadores extranjeros cuando analizan al peronismo a través del prisma del antiperonismo. Porque ellos piensan en Perón demagogo, en la Unión Democrática más progresista, pero en realidad el programa de la Unión Democrática era incumplible básicamente por la propia composición de esa Unión Democrática. Patrones y empresarios que no iban a apoyar nada de eso. Imagínate que se hicieron semejante quilombo por el eso sí era demagógico. Eso sí que era demagógico. Eso sí era demagogia pura. Y también, para mencionarte otra cosa, ¿no? Hay mucho historiador al respecto de esto que menciona justamente esto de la Unión Democrática, el programa de la Unión Democrática como algo más progresista, porque supuestamente se esperaba que el peronismo avanzara hasta cierto punto, los agitara con la zanahoria o la manzana a las masas, como todo buen demagogo y dictador, hasta cierto punto, pero después reculara para atrás, consolidara, claro, un gobierno asociado a los poderes fácticos como el campo, la iglesia. Tal vez eso tenga que ver con otras experiencias de ese tipo que han ocurrido en América Latina, y se me ocurre en este caso, por ejemplo, Batista. Sí. Batista, en un primer momento, cuando llega al gobierno, tiene un montón de medidas netamente progresistas, muy al estilo de lo que del peronismo, así, de reivindicar derechos laborales y demás, y después hay un cambio rotundo en la política, una vez que se estabiliza ese régimen, el régimen de Batista. Ahí hay una marcha atrás incluso, en reiteradas ocasiones, y se termina convirtiendo en el dictador en el que se convierte después. Por eso, es como que se trata de analizar una experiencia como la del peronismo con un prisma totalmente contaminado, ya sea por esas experiencias de corte populista, entre comillas, de América Latina, o fascistas de Europa, como por ejemplo Mussolini. Fundamentalmente el fascismo europeo, porque vos fíjate que después se forma, después con Gino Germani, digamos, la sociología argentina se funda a través de mirar a Perón, justamente analizar a Perón a través de las categorías europeas, el tema del gobierno carismático, el tema de la demagogia, el tema de las distintas características de los gobiernos dictatoriales o los gobiernos no democráticos. La figura del líder. Exactamente, claro. La figura del líder, el culto al líder, el culto a la personalidad, todas esas cosas que son elementos atendibles dentro de un análisis al peronismo, pero no lo explican completamente, ¿entendés? Entonces terminan cayendo en cosas como Perón era nazi, Perón era fascista, Perón simpatizaba con el eje, que no explican para nada la conducta que tiene después el peronismo en la realidad, no explican las políticas progresistas del peronismo, ni tampoco explican las políticas de soberanía económica que tiene el peronismo, ¿me entendés? Pienso por ejemplo en justamente en una de las tesis de Gino Germani, en la cual él asociaba el peronismo, no tanto al nazismo, pero sí en el caso al fascismo italiano. ¿Qué tendrá que ver, digo yo, en qué se parecen? Porque el fascismo italiano no te contiene al comunismo, como se decía de Perón, a través de ampliar el salario. Persigue al comunismo, matan a tiros, generan campos de concentración. ¿Dónde está eso en el peronismo? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo encontrás? Y sin eso que es tan fundamental de los fascismos europeos, ¿cómo podés hablar de un fascismo latinoamericano comparándolo con esos fascismos?
El tema es que durante muchísimo tiempo la historiografía, tanto nacional como internacional, justamente analizó al peronismo y a todos los sucesivos gobiernos peronistas a través de este prisma. Y pasa también algo interesante cuando se mete la sociología norteamericana en este asunto, porque los norteamericanos, con todo lo bueno que tienen y todo lo respetable que tienen en materia de ciencias sociales, tuvieron un grave problema durante la Guerra Fría, que es que miraban todo a través del prisma de comunismo, anticomunismo, capitalismo, anticapitalismo. Y el peronismo en algún momento baila entre las dos cosas, pero no termina de ser ninguna ni la otra. ¿Entendés? Es un gobierno esencialmente capitalista en algunos puntos, en el sentido de que defiende el mercado y la propiedad privada. Ahora no se parece en nada a los gobiernos capitalistas centrales, en el sentido de que distribuye mucho más y mucho mejor y mucho más rápido en muchos sentidos. Aplica un estado de bienestar que cuesta en muchos otros países que se consideran o se perciben a sí mismos como fuertemente capitalistas. Y por otro lado, desde el lado del comunismo, del socialismo, muchas de las políticas, como te digo, desbordan justamente las pretensiones de los partidos comunista y socialista, pero no se parece en nada a un régimen comunista de esas características. Es más, en muchos momentos Perón se afirma a sí mismo como un anticomunista. Sí. De hecho, el GO, como decíamos, nace como una experiencia de corte netamente anticomunista. Exactamente. A ver, yo creo que tiene que ver con el atractivo, ¿no?, que genera esto que estamos diciendo, el atractivo que genera para muchos historiadores la experiencia peronista, que es algo completamente inédito dentro de Latinoamérica y en el mundo. Claro. Historiadores franceses, norteamericanos, de tantos lugares del globo que se interesen por estudiar el peronismo, ¿no?, que traten de explicar algo que es completamente fuera de lugar, que fuera de tiempo. Bien se define muchas veces al peronismo como la tercera posición, ¿no? Algo que está entre medio, entre la izquierda, la extrema izquierda y la derecha. Si uno también se pone a pensar en las experiencias que se denominan populistas, entre comillas, en América Latina, no hay nada parecido al peronismo. Ni siquiera en Brasil, con Vargas, ni siquiera... No se me ocurre otra experiencia muy similar a la del peronismo, que haya tenido tanto tiempo en el poder, que haya hecho tantos cambios trascendentales para la política y en términos de obtención de derechos para las masas trabajadoras. El tema también es que el peronismo, a diferencia de por ahí otros partidos que se concentran en lo institucional, en determinada participación de un sector o la representación de un sector solamente a través de lo institucional, el peronismo también genera una identidad cultural y una presencia en los espacios públicos que en muchos casos se lo asocia justamente con el fascismo, pero que tiene un contenido completamente distinto. Una de las características del fascismo europeo, y ahí está también la confusión, es la ocupación del espacio público, la demostración de poder en el espacio público, los desfiles militares, la ocupación de la plaza, sobre todo en Italia o en el caso de Viena con los nazis, pero en el caso del peronismo, esa ocupación del espacio público, esa manifestación pública, tiene un contenido no elitista, sino que es justamente una de las bases del peronismo en tanto movimiento político, que es la idea de lo popular. Las dos bases de ese movimiento son justamente uno, la soberanía política, y ahí aparece el tema de lo nacional, por eso aparece esa palabra tan intrínsecamente asociada, y después lo popular, digamos. No se trata solamente de el gobierno con un objetivo económico o un objetivo geopolítico específico, sino, como decía el propio Perón, del cuidado del ciudadano desde la cuna hasta la tumba, como dice en uno de sus discursos. Se trata justamente de mejorar la calidad de vida como un objetivo claro del Estado, que hasta ese momento no existía, y no va a existir hasta que se consolide el conflicto de la Guerra Fría y tenga que aparecer el estado de bienestar en los Estados Unidos y en Europa para combatir el comunismo. Y aparte en Argentina, hay que decirlo también, un país que llevaba ya 50 años de gobiernos conservadores liberales, mirando siempre hacia el campo, mirándose en el espejo de Europa, y que cuando tenían que hablar de las clases populares, de todas ellas, siempre hablaban con desprecio. No aparecen más que como un artículo de conexión, por ejemplo, en el Martín Fierro, pero no son los protagonistas. Bueno, vemos la definición que le dieron a esa masividad de personas llegando a la Plaza de Mayo, que desde los sectores de la derecha, incluso desde el radicalismo, se lo definió como el aluvión zoológico, ¿no? Claro. Esa mirada completamente despectiva de la clase trabajadora.
y que después Perón lo utiliza en una hermosa toma de judo conceptual y lo termina construyendo a su favor. Toma todo ese desprecio, todo ese carácter despectivo de la oposición y termina consolidando una identidad propia. Eva los va a llamar los descamisados, claro. ¿Entendés? Que era justamente la gente que no se podía pagar una camisa, los pobres, los lilleras que vivían en los suburbios, pero no tanto también. Porque vos fijate que Perón logra una adhesión enorme entre los trabajadores, entre los desposeídos, por un montón de medidas progresistas, pero también hay sectores en ese momento de la clase media de la ciudad de Buenos Aires y los suburbios que se prenden, se plegan fácilmente al discurso del 17 de octubre y a todo lo que significaba. Te leo un fragmento de un insospechable de peronismo, alguien a quien no podemos acusar de peronismo, que es Alain Rouquier. En su libro El siglo de Perón, ensayo sobre las democracias hegemónicas, fíjate cómo lo califica Perón: democracia hegemónica. O sea, se tiene que inventar una categoría propia porque no le sirve nada de lo que tenía preparado yo. Al respecto del 17 de octubre dice, en realidad, fíjate, dice, según los archivos fotográficos disponibles, los proletarios del 17 de octubre no son en su mayoría descamisados ni del lumpen proletariado. Muchos hombres se han endomingado para ir a la ciudad, y muchos de ellos visten traje y corbata. Claro que hacía calor y algunos, sin cuidar la forma, se han refrescado, mojándose los pies en las fuentes públicas. Pero la manifestación ha sido pacífica y digna. La concentración en la plaza no fue sin duda ni tan masiva ni tan aplastante como se dijo después. Por cierto, pasó casi desapercibida en la prensa internacional. Pasa que si no aparece en el diario de París, claro, no existe. Si no aparece en CNN, ¿quién te conoce? ¿Quién te conoce 17 de octubre? ¿Quién te conoce? Fíjate cómo califica al 17 de octubre. Dice: por cierto, pasó casi desapercibida en la prensa internacional, que da cuenta esencialmente de cómo dos pesos pesados del ejército, Perón y Ferrer, jugaron a las sillas musicales para ver quién quedaba sentado, y del asombroso retorno de Perón. O sea, esencialmente para ellos el 17 de octubre es simplemente una crisis militar, ¿entendés? No aparece nada de lo otro. Así como Perón se había convertido en el líder de los militares golpistas de 1943, afirmando su preeminencia, ahora magnificaba el apoyo obrero con el que contó, transformando la divina sorpresa del 17 de octubre en una especie de plebiscito de clase. El Día de la Lealtad será fiesta nacional. Se comprende que algunos parlamentarios cortesanos hayan propuesto más tarde convertir octubre en el mes del justicialismo, poniéndole el nombre oficial del peronismo. Es así. Rouquier, cada vez que habla, se despacha con frases como, no sé, la que te leí antes de empezar. Rouquier no será argentino, pero claramente es bien gorila. Me quedó es claro desde el título. Te decía que cuando yo estaba preparando algunos de los libros que quería repasar, me encontraba con que Rouquier es una cosa, es tipo un Aníbal Pachano de los historiadores, porque te habla de Perón, te dice, bueno, tengo este dato de Perón, y cada 2 hojas que te habla de Perón te tira frases como, te cito esto, que es una belleza. Eva, una joven actriz sin éxito, tiene lindos ojos, carita preciosa, voz mediocre y poco talento. Ahora crítico de cine también. Convertida en compañera del poderoso ministro de guerra, desde entonces era una locutora muy solicitada. La detesta, y más adelante en este mismo libro, cuando menciona la muerte de Evita, justamente dice que como que da a entender que Perón aprovecha políticamente la muerte de Evita, que le servía más muerta que viva. Hermoso, bien de gorila. Bien de gorila. La negación del amor es lo más gorila que hay. ¿Qué decir? No sé, creo que está todo dicho desde el título igual. Sí. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial para justamente hablar del 17 de octubre, que vamos a hablar de él a continuación, si te parece. Dale, ¿lo presentamos? Dale. Hoy nos dimos el lujo, para los Salires de Piña, de poder entrevistar al gringo Michetti, secretario de la Federación Gráfica Bonaerense. Y qué cosa más linda que sentarse a hablar de peronismo. Es una cosa que me entusiasma. Queríamos justamente entrevistarlo al respecto de esta fecha tan importante que se viene, que es el 17 de octubre, el día fundacional de la lealtad peronista. Sí, realmente para nosotros, sobre todo para la clase trabajadora, es un acontecimiento trascendental, ¿no? Es decir, que a través de los años se agiganta por lo que representó esto en un cambio histórico dentro de nuestro país, que fue el inicio del protagonismo del movimiento obrero organizado en las decisiones políticas.
indudablemente también de una etapa de democracia que es la que en cierta manera queremos recuperar, ¿no? Una democracia con una participación activa de las organizaciones libres del pueblo, entre las cuales los sindicatos tuvieron un rol fundamental. Una democracia intensa. Exacto, es decir, fue auténticamente un periodo de transformaciones muy profundas. Nosotros por eso siempre decimos la revolución peronista, pero que de alguna manera, si uno ve cómo eso logró llegar por la vía democrática a través de las elecciones del 24 de febrero del 46, es explicable producto de esa gran movilización del 17 de octubre del 45, ¿no? Que prácticamente abrió un camino, despejó, digamos, todos los obstáculos que oponían los sectores oligárquicos, que habían hecho grandes movilizaciones pocos meses antes del 17 de octubre, ¿no? Claro, exactamente. Recordar aquella movilización de un mes antes prácticamente, que fue con el rótulo de por la Constitución y la libertad, en donde fue una movilización de los sectores patronales, inclusive con una participación del embajador de los Estados Unidos, que realmente clamaba, digamos, lo que decía, bueno, entregar el gobierno a la Corte, es decir, pero todo lo que realmente molestaba es lo que Perón había generado en su vínculo con los trabajadores, en la intervención del Estado, en los conflictos laborales. Es la molestia de la patronal contra, por ejemplo, el tema de la limitación de la jornada laboral, el tema del estatuto del peón, un montón de cosas que terminan condensando justamente la oposición a Perón. Totalmente, eso había sacudido lo que era hasta ese momento la normalidad para el sector patronal, es decir que aunque hubiera algunas leyes nunca eran respetadas, y que por otro lado aparecían convenios colectivos por todos lados, aparecían planteos como de jubilaciones extendidas, que solo la tenía algún gremio aisladamente, o vacaciones generalizadas. Bueno, todo esto provocó una reacción patronal que tuvo la respuesta en ese 17 de octubre, en donde previamente yo creo que es muy importante tener en cuenta de que había habido un salto en el nivel de conciencia de la clase trabajadora, de que era posible obtener derechos de esa manera, y que Perón lo reafirma pocos días antes de Expreso, ¿no? En aquel encuentro que tiene con un grupo de trabajadores cuando se despide de la Secretaría de Trabajo, y lo llama a defender los derechos que se habían conquistado, ¿no? Con esa frase que dice que solo pueden confiar en sí mismos, y que la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero, ¿no? Es decir, un poco lo que nosotros con el tiempo transformamos en solo pueblo salvar al pueblo. Es decir, que si no había una reacción muy poderosa de la clase trabajadora para defender esos derechos, indudablemente se iban a perder. Y es por eso yo creo que eso se refleja de una manera consciente en una expresión fenomenal como fue aquel 17 de octubre. También me gusta señalarlo como una de las grandes fechas de nuestra historia, así como el 25 de mayo de 1810 o la declaración de la independencia, aquella jornada, digamos, que abrió camino al gobierno peronista y a la revolución peronista, es una jornada trascendental. Le abre las puertas también a una parte importante de la sociedad, a la vida política, o sea, como que estaban con el derecho al voto, pero fuera de cualquier tipo de candidatura que los representara también. Totalmente, allí se construye, digamos, la principal base de aquella democracia la constituye la clase trabajadora. Por eso el peronismo incorpora a algunas figuras muy importantes, sino que fue aquel movimiento obrero muy comprometido con las primeras acciones de Perón, como por ejemplo Borlengui del Sindicato de Comercio, ocupando luego en el gobierno del Ministerio del Interior, o Ramuglia, el ferroviario, como Relaciones Exteriores, o Freire al frente del Ministerio de Trabajo. Es decir, es la clase trabajadora organizada, la clase trabajadora que a través de su sindicato ya directamente forma parte de la política y decisiones del gobierno. Con otras cuestiones que me parece importante señalar, digamos, la trascendencia que se le daba a la formación del obrero a través de las escuelas de la propia CGT,
la idea aquella que tomó forma de los agregados obreros, en donde se capacitaba a los trabajadores para ser representantes en las embajadas en distintos países, digamos, tener representantes en muchos países, en casi todos los de América Latina. Claro. Es decir, un protagonismo muy activo de la clase trabajadora que tenía que ver con esa idea central de lo que en principio a las elecciones llegó con el nombre de Partido Laborista, que luego se transformó en Movimiento Peronista, Partido Justicialista, ¿no? Perón toma justamente el nombre de Partido Laborista de lo que había sido el Partido Laborista inglés, porque en ese momento estaba muy en boga esto de acusar al peronismo de ser un partido fascistoide, nazi, demagógico. Así es. Y los compañeros que lo constituyen rápidamente como herramienta electoral son en su mayoría compañeros que venían de la corriente del sindicalismo revolucionario, ¿no? Claro. Compañeros que lo que antecedió a la experiencia de la clase trabajadora peronista, que también es muy rico en nuestro país, que tenía que ver con una parte del anarquismo que se suma a esa experiencia nueva que nacía en el país, junto con socialismo, y el sindicalismo revolucionario, que de alguna manera era el que planteaba esta cuestión de que los sindicatos no tenían que estar atados a ningún partido político, sino que tenían que ser la fuerza protagonista de una revolución social. Ese era el concepto que primaba en ese sector sindical, que de última es la que genera la herramienta para que Perón llegue a la presidencia de la nación, ¿no? Claro, exactamente. Y que en muchos sentidos también desborda lo que es el papel sindical, porque hay gente que no tiene una vida sindical activa y sin embargo se manifiestan en ese 17 de octubre. No, totalmente. Si uno lo mira en términos de participación gremial, participación popular en general, también produce un cambio en nuestra historia, donde parecía que el protagonismo, digamos, político solo estaba reservado a una minoría, algún intento que quedó a media del irigoyenismo, de participación más masiva, pero sin las mujeres. Y bueno, y a partir de allí yo quiero remarcar que las mujeres fueron realmente protagonismo activo de aquel 17 de octubre, que tenían una participación muy fuerte en muchas organizaciones sindicales, como el Sindicato de la Carne, el Cobre y otros gremios, textiles, por ejemplo, pero que después alcanzan en ese periodo que Perón llamó democracia social, ¿no? Contraponiéndolo al demoliberalismo, a la democracia liberal, que hasta el día de hoy tenemos nosotros como una democracia limitante, si se quiere, porque nos remite únicamente a votar y después hay poco protagonismo del pueblo, ¿no? No, y nada más. En aquello se le llamó democracia social e incorporó a ese sector tan importante en la sociedad, que era la mujer, que estaba totalmente relegada en la vida política, ¿no? Me hace acordar que en ese momento, cuando empieza la manifestación, cuando empieza a moverse gente hacia la capital, hay un parte militar, justamente de un oficial, no me acuerdo si era general específicamente, que se llama Ábalos, uno de los opositores a Perón, que él decía que no podían reprimir, no podían organizar la represión porque entre los manifestantes estaba lleno de mujeres y niños. Claro, correcto. Sí, por eso lo denominó muy bien Scalabrini Ortiz, que es la definición que más me gusta, ¿no? Era un subsuelo sublevado de la patria, ¿no? Era todo ese sector postergado, oprimido, que de repente salió y sorprendió a todos los sectores oligárquicos, a tal punto que esa soberbia que habían tenido unos meses antes, tratando de realmente hacer desaparecer del escenario político a Perón, se volvió totalmente en contra de esos sectores. Y bueno, y Perón se señaló en aquellos días, previo a la cárcel, inclusive en el encuentro con los trabajadores, que realmente era lo que él entendía por la democracia perfecta, ¿no? Y marcaba muy claramente algo que está vigente hasta estos días, ¿no? Dentro de la fe democrática, él fijaba una posición que era incorruptible
e indomable, decía, frente a la oligarquía, ¿no? Al sector del poder, que hoy podrá tener otras formas, pero que es lo mismo, es un sector concentrado de una minoría privilegiada que lo que intenta, como lo están expresando hoy día, ¿no?, es avanzar sobre derechos laborales. Ellos soñarían con que aquel hecho fenomenal del 17 de octubre no hubiera ocurrido y que Argentina, como lo demostró en la etapa del macrismo, la infamia macrista, pudiera volver a la década infame, ¿no?, antes de Perón. Eso cuando nos hablan hoy de quitar indemnizaciones, nos hablan de necesidad de reducir el costo laboral, está expresando eso, la nueva oligarquía, pero con el mismo pensamiento, ¿no?, que aquella que enfrentó a Perón. En el caso del macrismo, recuerdo que había muchos comentarios de figuras del macrismo que hacían como una especie de revisión de la historia, negándola en muchos sentidos, más que nada con el tema de los derechos. Por ejemplo, ahora está el tema de la indemnización por despido, pero en su momento también estaba la cuestión de la jornada laboral, el tema del papel de los trabajadores en lo que es la renta de la industria, un montón de cuestiones al respecto, digamos, como tratando de negar justamente el papel del trabajador como creador justamente de recursos, de ganancia en la cadena productiva. Yo creo que fue muy elocuente, digamos, la última ofensiva que tuvieron esos sectores para restaurar un gobierno oligárquico durante los 4 años del macrismo, en donde se puso mucho eje en la libertad del capital, ¿no? Claro, de hecho, las consecuencias la estamos pagando hoy en día, ¿no? Comer y descomer, dijo un empresario. Que incluye la fuga de capital. Es decir, tremendo que Argentina esté hoy ubicado en tercer puesto en el mundo en los Panama Papers, ¿no? Eso fue lo que pusieron en el eje de ellos, y por supuesto como que el trabajo estuviera totalmente supeditado a la voluntad o a la primacía del capital. Eso es precisamente tratar de revertir ese proceso histórico que marcó tanto a nuestra sociedad y que es lo que sigue siendo un obstáculo enorme, ¿no? Porque las organizaciones que se fortalecieron en aquel tiempo siguen vivas, más allá de las crisis que en general provocó el neoliberalismo, y que generó, por supuesto, un sector del trabajo hoy, un sector de la sociedad empobrecido, que es el gran desafío que tenemos para resolver, y que precisamente tiene que tener su fuente en aquellos principios del año 45, ¿no? Le hago una pregunta trayéndolo al presente. ¿Usted recuerda en las últimas décadas de algún hecho que podamos comparar con el 17 de octubre? Mira, si uno mira de allí en adelante la historia, la movilización pasó a ser allí una herramienta fundamental en esta disputa de poder con la oligarquía. De hecho, Perón en cada año en sus movilizaciones era con lo que confrontaba a los sectores, digamos, que intentaban desestabilizar. Luego yo creo que la resistencia tuvo picos fenomenales en los periodos fines de los 60, con las grandes pobladas, Rosariazo, Tucumanazo y Córdobazo como punto culminante, que también marcó, digamos, en una situación de resistencia, el punto final de una dictadura, porque Onganía, recordemos que después del Córdobazo en el año 69, se ve obligado a renunciar, y ahí viene el proceso de salida democrática y el retorno de Perón. Después hemos tenido, por supuesto, hemos tenido importantes movilizaciones de la clase trabajadora, no de la dimensión del 17 de octubre, porque lógico, aquella no solo fue una gran movilización, sino que marcó una nueva etapa histórica, ¿no? Pero sí, lo que sí quedó de aquellas enseñanzas de la clase trabajadora es precisamente ese tema de que puede ser una gran movilización o puede ser una capacidad constante de movilización de las organizaciones del pueblo, pero que es lo único que a nosotros nos permite realmente confrontar contra esos sectores concentrados del poder. La última demostración yo creo que fue frente al macrismo, el hecho de haber mantenido un estado de movilización permanente, ¿no? Si uno hace un repaso de esos 4 años, el caso particular de nosotros que constituimos, rescatando lo mejor de la historia del movimiento obrero,
una corriente como la corriente federal, con un planteo programático que tiene su base precisamente en ese proyecto nacional y popular. Hemos estado en las calles prácticamente durante los 4 años, contra los tarifazos, en defensa de la industria, contra la reforma laboral, contra la reforma previsional, y en algunos casos dándole golpes duros, porque yo siempre remarco como punto culminante de ese periodo de movilizaciones aquellas de fines de noviembre y de diciembre, en donde el gobierno, después de haber ganado una elección legislativa del año 2017, empezó a declinar producto de que perdió su credibilidad a nivel internacional, de quienes le venían prestando plata para endeudar cada vez más al país, y cayó en manos del Fondo Monetario. Pero eso tuvo mucho que ver, esa capacidad de movilización del pueblo y en particular de la clase trabajadora, que demostró a nivel internacional de que no era fácil para el gobierno poder plantear las reformas estructurales que necesita el neoliberalismo para consolidar definitivamente su proyecto. Por eso creo que es muy importante, y si forma parte de realmente de nuestro sentido, el hecho de nuestra fuerza, nuestra región nace de esa gran, no desconociendo las luchas anteriores, nace de esa gran movilización que fue el 17 de octubre del 45, ¿no? ¿Cómo se preparan para este 17 de octubre? Cambió un montón la cuestión de la pandemia, las movilizaciones. ¿Cómo se prepara la Federación Gráfica para esta fecha? Mira, yo creo que realmente estamos en el momento de reiniciar, precisamente por la situación delicada que se vive desde el punto de vista económico que nos dejó el macrismo, pero que en alguna medida no nos permitió revertir la pandemia, de recuperar las calles. Yo creo que la movilización convocada ahora para el 18 por los sindicatos, independientemente de los alineamientos de cada uno de los dirigentes, sí, pero sí podemos mostrar una expresión de la clase trabajadora movilizada que va a ser contundente. No tengo ninguna duda, porque allí van a confluir todos los sectores sindicales, movilizando a los trabajadores, mostrándole a ese sector de las minorías corporativas de que no vamos a aceptar volver para atrás los derechos laborales, de que rechazamos estos proyectos amañados que están presentando para quitar indemnizaciones y otros derechos. Sí. Y fundamentalmente yo creo que es muy importante para los 2 años que vienen, de que empecemos, recreemos, seamos capaces de recrear un estado de movilización que permita dar precisamente esas grandes batallas que el país necesita contra los sectores concentrados, que tienen el control de la economía. Y en la medida que no recuperemos, como decía Perón en aquel tiempo, estamos avanzando en derechos laborales y sociales, pero si no logramos el control de la economía no tendremos soberanía. Claro. Y realmente lo que logró Perón, después de aquel 17 de octubre y apenas logrado el triunfo electoral, es fue tomar el control de la economía, ¿no? Nacionalizando el Banco Central, creando el IAPI, con lo cual el Estado redistribuía la riqueza diferencial que tenía de la producción agraria para desarrollar la industria. Fíjate que han pasado muchísimos años, pero el desafío prácticamente es el mismo. Sí, pensaba nosotros vienen 2 años por delante, en donde tenemos una necesidad central de desconcentrar ese poder económico, que es el que nos fija hasta los precios de los productos alimenticios, los medicamentos, es decir, son los formadores de precios, las grandes empresas monopólicas, oligopólicas. Recuperar el control del comercio exterior, hoy en manos multinacionales que no quieren ni siquiera que le pongamos un control en el Río Paraná. Recuperar el sistema financiero para que sirva a la producción y al consumo, y no como está actuando hoy, digamos, haciendo negocios con los bonos y con la especulación. Esos son los grandes desafíos. Y eso es imposible ganar esas batallas si no tenemos al pueblo, en particular a la clase trabajadora, bien organizada y movilizada. Así que yo creo que empieza casualmente, alrededor de un 17 de octubre, una nueva etapa de movilización popular que me parece fundamental para consolidar la democracia al servicio de las mayorías, ¿no?
Le hago una última pregunta, si quiere me contesta, si no, hace paso. A este gobierno, al gobierno de Fernández, ¿le hace falta un 17 de octubre? Pero totalmente. El 17 de octubre podrá tener nuevas formas, pero hay que hacer eso. Es decir, el 17 de octubre es el protagonismo del pueblo, y el protagonismo del pueblo es construcción de poder. Y este gobierno está probando y se está dando contra la pared en el diálogo con muchos sectores que no están, como no estaban en aquel momento, no están dispuestos a resignar beneficios que ellos quieren, no están encuadrados y nunca se van a encuadrar en un proyecto nacional. Por lo tanto, tenemos que diríamos, el 17 de octubre de estos tiempos es primero consolidar a todos los sectores nacionales que realmente se ven beneficiados con un desarrollo económico y social. Es decir, la clase trabajadora es clave, ¿no? Hoy tenemos una clase trabajadora con una característica particular porque tenemos millones de compatriotas que están en una situación de informalidad laboral o desocupación, pero deben ser parte de esa gran movilización, como van a ser el día 18, y deben ser parte de esa cuestión programática de la CGT del gobierno para precisamente dar estas batallas que yo te mencionaba, ¿no? Así que me parece que con sus nuevas características es necesario desarrollar acciones que en su conjunto representen otro 17 de octubre para poder tomar realmente las riendas del gobierno y reconstruir el poder popular, ¿no? Esa es la gran meta que tenemos. Ay, que Dios lo escuche, por favor. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica que tuvo con nosotros. Escuchaste al gringo Michetti, secretario de la Federación Gráfica Bonaerense para los Salieri de Piña. Muchísimas gracias por esta charla que tuvo con nosotros. No, por favor, un abrazo grande para ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Un poco para hacer un análisis del peronismo desde el presente, o por lo menos desde la historia reciente, es retomar el tema del 17 de octubre como hito fundacional. Lo hablamos en el primer bloque, pero creo que estaría bueno hacer una comparación también entre los posteriores gobiernos peronistas, de justamente cómo a través de ciertos ritos o de ciertos puntos de inflexión generan política tanto hacia la oposición como para los propios. El 17 de octubre crea la Liga Patriótica, esencialmente, la Liga Patriótica no, la Unión Democrática. Igual son más o menos lo mismo. Son más o menos lo mismo. No hay mucha diferencia, te digo la verdad. Cambio de nombre. Es un cambio de denominación. Está mal, pero no está mal. No está tan errado igual. El 17 de octubre, te decía, construye la Unión Democrática, básicamente nuclea toda la oposición de un lado, pero al mismo tiempo refuerza lo que todavía no existía, que era el peronismo como movimiento político. Consolida a partir de ese momento los sindicatos y a los trabajadores que van a apoyar, que van a ser la fuerza pública que va a apoyar a Perón, y básicamente le dan su base de sustentabilidad política, su fuerza política, digamos, su masa crítica. Ahí aparece el peronismo como tal. Más adelante, durante la segunda presidencia de Perón, va a haber otros hitos que justamente van a terminar, por un lado, reforzando la oposición, consolidando al gorilismo, pero al mismo tiempo también consolidando la fidelidad justamente de esa masa de trabajadores que van a después constituir la resistencia peronista. Estoy hablando de, por ejemplo, el voto femenino, las plazas llenas, Eva Perón, y los discursos de Eva Perón. Estoy hablando de la Constitución del 49, por ejemplo. Estoy hablando de también la consolidación de determinados derechos laborales, justamente a través de lo que son las vacaciones pagas, el tema de la aparición de Mar del Plata como un hito de lo que es la vida económica de los trabajadores que ahora de repente se pueden ir de vacaciones. Estamos hablando de las campañas de vacunación de Ramón Carrillo. Pero más adelante en el tiempo, pienso por ejemplo en el caso de Néstor Kirchner. Es un gobierno que llega con muy poco caudal de votos, básicamente el menor de la historia. El menor de la historia. Mirá con qué poco llega va Kirchner. A ser presidente con alrededor del 22% de los votos. Claro, me parece que el 21% de los votos. 21%. 21% de los votos. En un momento de una enorme especulación política, porque se estaba saliendo de lo que había sido la convulsión del fin del dualdismo. Sí, y una de las mayores crisis de representación política de la historia argentina. Claro, si no la mayor. Y en ese momento se le establece una serie de condiciones por parte de varios sectores concentrados a Kirchner, que le decía, mira, tenés que hacer esto y esto no lo podés hacer. En ese momento básicamente teníamos dos opciones: o Kirchner se pliega a esto y tiene
un nuevo delarruismo más, un gobierno quizás más estable que el de la Rúa, pero no más que eso. Pero lo que termina pasando es lo que hace Kirchner, que es uno de los hitos fundacionales, que es plantarse en un discurso público y decirles: la Corte Suprema me quiere apretar con esto. Se lo dice a la población, lo dice en una cadena nacional, histórica cadena nacional. Y el otro, él había heredado la Corte automática menemista. Exactamente, la Corte menemista, más corrupta de la historia. Igual tiene competencia la Corte menemista, tiene competencia. Pero no nos metamos en eso porque eso para otro podcast, me parece. Sí. Y el otro hito fundacional de Kirchner, que le da un sentido popular a su gobierno, fuertemente popular, es cuando él decide bajar los cuadros de Videla de la escuela de la Armada. Y después del discurso que dio en la ESMA, ¿no? Exactamente, discurso histórico, se te pone la piel de gallina cuando escuchás ese discurso. Eso básicamente, ahí surge una de las oposiciones a Kirchner, que son los gorilas clásicos, los antiperonistas clásicos, pero consolida también una parte de su masa crítica de votantes. Luego con Cristina, la transformación es todavía mayor, digamos, ese acto fundacional es mayor, que es la 125. Muchas veces se plantea, para denostar tanto al peronismo como a los discursos políticos, digamos, progresistas, en la idea de que los discursos o la forma que tienen de construir la realidad en realidad es un relato, es una fantasía en la cual no le hace justicia a la realidad o distorsiona los hechos de la realidad. Estos relatos que construye el peronismo, primero Perón, después Kirchner con el tema de los cuadros, después Cristina con su enfrentamiento con las patronales del campo, en un sentido político ordenan las ideas, ordenan una cierta visión del futuro, una cierta idea de lo que está bien o lo que está mal, de cómo es la realidad, y eso le da, más que un relato fantástico, ordena la realidad para la gente que sigue a ese partido político, condensa un determinado discurso político y le da fuerza. Eso es algo que no se llega a entender en muchos sentidos, porque se está pensando en la política únicamente como un determinado juego de poder, y en este caso pienso por ejemplo en el caso del 7 de octubre, cómo se construye después como el día de la lealtad peronista, o pienso también en Cristina con la 125. Lo que sucede también es que se le da determinados argumentos a ese pueblo, a esa masa de trabajadores, se le da ideas, se le da palabras para expresar lo que antes no se podía expresar. En el caso de Perón, ese 17 de octubre permite expresar toda una sensación de opresión, toda una sensación de falta de derechos, de vivir al margen de la ciudadanía, que se condensa y después se construye en ese relato de Perón contra la oligarquía. Ahora, qué infantilismo, ¿no?, es pedirle a un actor político que construya un relato plenamente o totalmente objetivo, entre comillas, cuando justamente lo que tiene que hacer es manifestar, es a la hora de poder gobernar y a la hora de poder accionar políticamente, tocar intereses. Afectar intereses, que es en definitiva lo que es poder gestionar políticamente. Entonces es necesario, ese relato es necesario para cualquier fuerza política que se proponga modificar la estructura de la Argentina, ya sea para bien o para mal. Que se proponga ejercer el poder. Yo pienso, totalmente. Por ejemplo, se denota mucho el peronismo por el tema de los discursos políticos o la construcción de relato. Pero esto está presente, como vos decís. ¿Al macrismo no tenía su relato? Tiene un relato. Tiene un relato tan eficaz, la idea del cambio, la idea de querer una Argentina que sea distinta a esto que se me plantea hasta ahora, pero sin perder lo bueno anterior, que termina construyendo un bloque de poder hegemónico en su momento bastante potente. Es que ese relato es inherente a toda fuerza política, no puede escaparse. Si vos querés construir poder, necesitas un relato que te ordene tu búsqueda de poder y las decisiones que vas a tomar, que lo justifiquen, que lo expliquen, que conduzcan a tu base para poder lograr justamente ese ejercicio de poder. Pienso en Estados Unidos. Uno de los lemas fundacionales de la política moderna es el tema del destino manifiesto. La idea de que el pueblo norteamericano estaba destinado a llegar a la otra orilla del lago, al Pacífico, y poder constituirse como una potencia. Bueno, lo vimos con la última dictadura militar, ¿no? Esto del enemigo interno. Eso fue propio de su relato y propio de su gestión y de todas las cosas, las atrocidades que llevó adelante después. Todo relato es inherente a la construcción de poder. La fuerza política lo necesita. Lo extraño y lo paradójico de muchas de las fuerzas políticas antiperonistas es que ellos se constituyen en una fuerza que está en contra de los relatos, a pesar de que ellos mismos constituyen un relato, en otro sentido, en otra dirección, con otros objetivos, pero es como que no termina. Y que en esa misma crítica están construyendo su relato, cimentando su relato. Exactamente, su propio relato. Cuando, por ejemplo, con el caso de Cristina Kirchner fundamentalmente, se construye también el relato de la década ganada, digamos, de todas los distintos avances en materia de derechos,
en materia económica, en materia de reivindicaciones políticas, se construye también ahí un contrarrelato que busca contrarrestarlo, que justamente quiere decir, miren, esto es mentira, esto es un relato, esto es una fábula, pero al mismo tiempo elabora una propia idea de cómo es el mundo, que justamente se le puede criticar lo mismo que ellos están diciendo sobre el kirchnerismo, en este caso más ampliamente sobre el peronismo. Sin ese relato en la ciencia política no hay ejercicio del poder, o no hay un ejercicio del poder popular, no hay un ejercicio del poder de masas. Vos podés llegar con un golpe de Estado, como por ejemplo en el caso del 43 o los sucesivos golpes de Estado, que solamente se sostienen por fuerza de las armas, no tienen un sentido político que los sostenga en el tiempo. Sí, y aparte si vos llegás y no construís tu propio relato, en esa inacción lo que estás haciendo es someterte o adecuarte al relato dominante, que es el relato hegemónico, que es el relato que de alguna manera viene a cimentar el estado actual de las cosas, ¿no? Y el poder de los medios hegemónicos, de los sectores judiciales, de una cierta clase, de las patronales, rurales. En el caso del 17 de octubre, no construir un relato en el cual los trabajadores fueran protagonistas de la política, tuvieran un rol activo en la política, hubiese sido justamente adecuarse a lo que hasta ese momento era el discurso hegemónico, que era la idea del país rural que se dedica únicamente... El granero del mundo. Claro, el granero del mundo que se dedica al comercio exterior y en los cuales sus únicos ciudadanos son los que venden y compran recursos a través del puerto. ¿Me entendés? Eso ya no era posible. Gracias a que el peronismo construye ese nuevo relato que explica la realidad, que la ordena, que la transforma, que le da una dirección y un sentido, justamente no entra en una crisis terminal también el tema de la relación de los oligarcas con la democracia. Gracias a eso ocurren las elecciones después del 46 que consagran a Perón como presidente y que además consolidan en ese discurso y en este nuevo gobierno la idea de un gobernante legítimo, porque él no llega a través de cualquier cosa, sino a través de unas elecciones en las cuales le gana claramente a toda la oposición unida. Ahora, si nos ponemos a pensar más en la actualidad, ¿no? O en las últimas décadas de la historia argentina, podemos tratar de encontrar algún otro acto fundacional así. Pensamos en el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Vos bien recién decías el tema de la lucha por la 125, sí. También está el tema de la ley de medios, que sí, también generó mucho revuelo. Tal cual. Fueron todos luchas que decidió llevar adelante el kirchnerismo, que fueron de alguna manera construyendo su propia épica, ¿no? Y su propio discurso, y que fueron también generando muchas simpatías y muchos odios. Sí. Pero fue definiendo su línea política, ¿no? Su direccionamiento político, y muchas personas que por ahí se sentían descontentas de la política o que veían que por ahí los políticos eran todo lo mismo, más de lo mismo, empezaron a encontrar ahí como algo diferente, ¿no? Algo que realmente se le plantaba al poder, sí. Al verdadero poder real. No sé si hablar de por ahí de un hecho como el 17 de octubre, así tan masivo y tan espontáneo, pero sí, por ejemplo, pudimos ver en la 125, después de que finalmente Cobos decidiera dar su voto no positivo, como muchas personas que incluso en ese momento hasta criticaban abiertamente a Cristina, empezaron a apoyarla, y se dirigieron masivamente a la Plaza de Mayo a bancarla en una ley que no prosperó, incluso. Claro. Que no llegó a buen puerto. Bueno, a mí me pasó, y creo que le pasó a muchas personas también, que a veces, sobre todo si no tenés demasiada formación política o no estás metido en ese tipo de temas, como pasaba a mí en ese momento, que por ahí tenés determinadas ideas que no podés expresar porque no tenés justamente ese relato que lo nuclee, que lo forme, que le dé un sentido, que pueda expresar eso que vos sentís, pero que en realidad no tenés muy claro del todo. Y a mí me pasó, por ejemplo, con el caso de la 125, que cada vez que, por ejemplo, analizaba el gobierno de Perón, todos mis profesores fueron gorilas, tengo que decirte eso también, que me decían que el peronismo era el cáncer, que estaba todo este tema de no querer trabajar, de lo que es la demagogia y todo este tipo de conceptos alrededor de esto. Pero a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando yo veía, por ejemplo, el IAPI, las campañas de vacunación, el tema los planes quinquenales, la industria nacional, toda la geopolítica para generar en Argentina un país independiente y pujante en América del Sur, yo decía, no me molesta esto, es como que está genial esto.
Y con la 125 me pasaba algo similar, porque es como que todos mis familiares o todas las personas cercanas estaban en contra del kirchnerismo por alguna razón bien definida o simplemente por adhesión a los discursos dominantes. A mí me pasaba que es como que no podía decir, bueno, sí, no me gusta este gobierno. Cuando pasó lo de la 125 me hice furiosamente kirchnerista. Básicamente porque ahí ya con ese discurso pude interpretar, más allá de que después sea más compleja la situación del campo, pude digamos, interiorizar esas ideas, hacerlas propias y darle un sentido a eso que estaba pasando. Por eso la 125, a pesar de que fue una derrota importante para el gobierno de Cristina, fue también un momento de enorme quiebre, de conciencia. Que hizo tambalear su gobierno. Sí. Casi esa ley, la 125, casi se carga el gobierno de Cristina Kirchner. Se habló de transición en su momento. Claro, pero después finalmente salió victoriosa. ¿Cómo le fue en las elecciones después de eso? Arrasó. Sí. Creo que fue la persona más votada en la historia democrática de la Argentina, ganando en primera vuelta por el 54% de los votos, algo así. Pega en el palo, si no está ahí pega en el palo, sí. Porque después nos pasó algo similar también con la ley de medios, porque lo que desnudó la 125 y que se trató de consolidar con la ley de medios era la enorme importancia de los medios de comunicación a la hora de generar política, digamos. Y la apropiación de una renta extraordinaria por un sector muy acomodado de la sociedad argentina, ¿no? Exactamente. Y muy minoritario. Y hacerlo visible y también romper con el sentido común que lo hacía invisible. Y con esto de que el campo somos todos, romper con eso. ¿Te acordás cuando íbamos a la rural y decíamos, mirá las vacas, la exposición de la rural? Bueno, a mí me pasaba mucho que antes de eso, mi viejo me llevaba siempre a las exposiciones de la rural. Y uno iba a la rural convencido de que ahí estaba los grandes, el ser argentino, ¿me entendés? Sí. Los grandes generadores de riqueza de la Argentina estaban ahí. No veías todo lo que había de fondo, no veías todo lo que había detrás. Y aparte el prestigio que tenían, porque no se te ocurría pensar que podía llegar a haber algo malo en esa imagen, digamos, en ese relato que se construía alrededor de los empresarios del campo, ¿entendés? Bueno, y con la ley de medios pasó exactamente lo mismo. Y en un sentido muy positivo también, porque te quitó la venda de los ojos a la hora de entender que los medios de comunicación tienen intereses y tienen objetivos políticos que operan de determinada manera, que muchas veces determinado periodista o locutor está sometido a una determinada línea editorial o a una pauta. Te quitó la inocencia, ¿me entendés? Ahora es como que se cayó el verso del periodismo objetivo. Claro. ¿Me entendés? Y eso fue muy saludable, más allá de todo lo que vino después. Totalmente saludable, sí. Muy saludable para la política. Y puso en evidencia algo que siempre existió, que es la grieta. ¿Sí? Porque después mucho se empezó a hablar del kirchnerismo, generó la grieta. No, la grieta siempre existió. Entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada. Exactamente. Entonces eso me parece muy valioso. Si a pesar de todo, de haber sido batallas que no llegaron a buen puerto, que no, finalmente la ley de medios después del macrismo la desterró, la enterró, la cajoneó, quedó en la nada, y la 125 no prosperó tampoco. Fueron batallas que dejaron un valor importante, yo creo, para la sociedad argentina. Y cambiaron también. Fueron un cambio de paradigma importante en la mente de muchas personas, muchos jóvenes que ingresaron a la política, que vieron ahí un acto de rebeldía importante del kirchnerismo y que se sintieron atraídos, por esa expresión política. Y también obligaron a los actores, digamos, contra los que se peleó en ese momento, a cambiar la estrategia en muchos sentidos, porque retenciones móviles después hubo. Lo que hubo que cambiar después fue también la manera en que estos sectores se agruparon justamente para presionar en contra de esto, que llevó después finalmente, en el triunfo de Macri, a la desaparición de las retenciones de muchos cultivos, por lo menos de momento, hasta que empezó la crisis de nuevo. Y en el caso de los medios de comunicación es como que, yo por lo menos lo que noto en algunos casos de medios de comunicación muy concentrados es que apelan al mercado cautivo que tienen de oyentes o de televidentes, pero si tienen que salir a buscar a un público por fuera de eso, no pueden porque ese público ya no los consume, porque ya les han sacado la careta. Y lo que he visto en muchos casos que esos medios, en vez de buscar ampliar público, se radicalizan. Entonces tienen discursos como: si te inyectan la Sputnik te vas a volver comunista. ¿Me entendés? Los kirchneristas básicamente son una especie de trotskistas mapuches aliados con Rusia,
Putin va a venir montado en un oso y nos va a inyectar a todos el comunismo. Si tomás cloroquina te va a hacer bien, básicamente para la salud. El gobierno es una dictadura. Todos discursos que son insostenibles fuera de la burbuja mediática en la cual existen. ¿Me entendés? Tal cual. Y otra cosa, también han perdido muchísima audiencia, más allá de todo, más allá de ser un factor de poder importante, sobre todo en la televisión, perdió muchísima audiencia. Se han mudado a otros lados, por ahí más estrafalarios como las redes sociales. Pero ya no es tan fácil, por lo menos a una parte de la población, venderle cualquier cosa. Mirá, lo interesante del peronismo es que arrancás el 17 de octubre y no podés no viajar hasta el presente. Es una cosa genial. No podés no hacer comparaciones, ¿no? No podés no hacer comparaciones. Es así, el peronismo te apasiona. A mí me pasa con eso. Cada cosa que hace el primer gobierno de Perón es como digo, ¿por qué no lo hicieron antes? La campaña de vacunación me vuelve loco, no existe en América Latina. ¿Me entendés? El IAPI, los planes quinquenales, el propio 17 de octubre es una manifestación inédita. No va a haber después una manifestación de estas características. Siempre hay un factor, digamos, de organización en el tema de las distintas manifestaciones. Claro, porque a partir de ahí todos los 17 de octubre fueron actos orquestados, ya planificados. A ver. Una liturgia estatal en algunos casos mientras gobierna Perón, y después es un acto cultural, un acto, digamos, de resistencia. De celebración, de resistencia, de reforzar ideales, estrategias, sentimientos. Y Cristina en su último gobierno hace algo que es muy peronista, me hace acordar mucho al Perón que sanciona el aguinaldo antes de las elecciones, bien bardero, que es convertir al 17 de octubre en un día de celebración oficial. ¿Entendés? Como que si quedaba alguna duda de que quería hacer enojar a los gorilas, toma, el 17 de octubre es feriado. Y andá a buscarla al ángulo. Hermoso, bien bardero. ¿Qué hubiese pasado si a Cristina el macrismo la hubiese terminado encarcelando, no? Yo recuerdo cuando recién empezó a caminar el gobierno de Cambiemos, creo que fue el 13 de abril de 2016, cuando la citaron a Cristina a declarar 18 veces o algo así en un mismo día. ¿Te acordás la manifestación que hubo en Comodoro Pi respaldando a Cristina? Bueno, ¿qué hubiese pasado si a Cristina en ese momento mucho se hablaba de que si la meten presa a Cristina, qué quilombo se va a armar? ¿No? Posiblemente hubiésemos vivenciado otro 17 de octubre. ¿Sabes qué pasa? El macrismo es difícil de analizar porque es difícil ver dónde empieza el cálculo político, en el caso del macrismo, o sea, hasta dónde son conscientes de las cosas que convienen o las jugadas que les sirven, y dónde empieza lo cabeza de termo. ¿Me entendés? Porque hay cosas que yo digo del macrismo, esto es una jugada estratégica, está bien pensada, para desmovilizar, para desmotivar, para dañar al peronismo, y hay otras cosas que son de cabeza de termo, de cheto arrebatado que se siente poderoso y le gusta maltratar por vicio nada más. Eso es lo que me pasa con eso. Por ejemplo, no sé, pienso cuando se parte el bloque del kirchnerismo en el Congreso y se vota, por ejemplo, una parte del endeudamiento del macrismo. Ahí yo digo, bueno, es una jugada interesante del macrismo porque rompe el bloque, rompe con uno de los temas centrales que es la soberanía a través de la deuda, y lo hace, digamos, de una manera sutil. Pero después hay otras cosas como, no sé, por ejemplo, la forma en que se manejaron las tarifas, el tema de los juicios de Cristina, que son tan burdas que yo no sé si se busca generar... Blanqueo de capitales, de los familiares. Blanqueo de capitales. No sé si se busca generar un efecto o probar hasta dónde se puede llegar, o es simplemente... impunidad pura. Una cosa de impunidad pura. Lo hago porque me siento en condiciones de hacerlo. Me siento poronga. Exactamente, sí. Como la tapa de Barcelona. Hay un poco de cada. Me parece más de lo segundo igual. No lo veo todo tan planificado dentro del macrismo. Es que si no, por ahí las cosas le hubiesen resultado un poco mejor. Es que te confunde, porque yo pienso, el endeudamiento es una medida central para quitarle autonomía a cualquier gobierno que viene, y eso es una jugada del macrismo que en teoría debería ser consciente, pero después es tan desmedido el endeudamiento que no sé si era tan consciente, porque le termina jugando en contra al propio macrismo, lo termina rompiendo al final. ¿Hay un acto fundacional del macrismo? ¿Hay un 17 de octubre macrista? No sé, no se me ocurre nada. En el sentido popular, imposible. No. En ese sentido es imposible, porque, digamos, la adhesión que puede llegar a tener está en capital. No. Sí, no convocaba gente ni siquiera a las aperturas de sesiones de tarde. ¿Te acordás? Qué buena época para hacer memes. Y las aperturas del Congreso se llenaban de gente. No, así que un congreso de planta rodadora. Un congreso vallado.
¿Te acordás? Lástima que el feo día que no pudo venir tanta gente. Bueno, por eso me cuesta encontrar un hito así, fundacional del macrismo. ¿Y el menemismo? Y tampoco creo que lo necesite, a ver, con el apoyo hegemónico de los medios hegemónicos no creo que necesite su propio 17 de octubre. Es que ahí se da, o sea, en el caso del macrismo, que en su momento, cuando apenas arrancó, se hablaba de que era un gobierno débil y un montón de pavadas que se dijeron, en realidad era un conjunto de sectores muy poderosos, banco, campo, el tema de los medios de comunicación, un bloque internacional que lo apoyaba también, que terminan consolidando un gobierno que no necesita de un apoyo popular en las calles, porque básicamente tenía muchos resortes de poder, muchos resortes de poder real. Aparte que es un partido vecinal que se montó sobre una estructura centenaria como es la de la Unión Cívica Radical para llegar a elecciones. Tampoco es que fue construyendo una épica propia durante años con un líder bien carismático al frente. No me parece. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Antes de que ocurra el 17 de octubre, Perón en su momento estaba formando una serie de alianzas, primero con sindicatos de ferroviarios, luego con ciertos sectores nacionalistas del ejército, y ya se planteaba la idea de que una vez que terminara la dictadura de Ferrer, se iba a ir a unas elecciones en las cuales él quería ser competidor, él quería ser candidato en esas elecciones. ¿Cuál es la puerta que toca Perón? Porque no tenía aparato, en ninguna parte del país no existía el peronismo como tal, como va a verlo después. Perón va a buscar candidatos en lo que era la antigua la UCR, partido caído en desgracia después de la Revolución del 30. Y la UCR en ese momento encabezada por un tal Amadeo Sabatini, el ser más rancio que te puedas imaginar, una especie de Luis Brandoni, pero en la década del 40. Heavy. Básicamente le dice a Perón que no. Le dice que no, y con ese acto de decirle no a Perón, vos no vas a ir por dentro del aparato de la UCR, tu partido no se puede llamar UCR, funda el peronismo. La UCR, gracias a Amadeo Sabatini, gracias señor Sabatini por decirle que no, gracias por decirle que no. Ahí Perón se las tiene que arreglar solo, tiene que armar un partido desde cero. Lo arma con algunos ex miembros de la UCR del lado del alvearismo, que le dan digamos una base para poder después crear lo que van a ser su plataforma electoral. Pero al decirle no a la UCR, porque si no Perón volvía con la UCR, teníamos otro gobierno radical, pero le terminan diciendo que no, pues esto es una cosa muy muy de la UCR, de mandarse estas cagadas históricas, de decirle que no, de no haberlo. Va a haber una competencia interna ahí dentro de la UCR, a ver quién se manda la peor decisión de todas. Sí, ¿quién es la peor? Yo creé el peronismo. No, es insuperable. No, insuperable. Su némesis. Aparte, creó su propio némesis. No creaste a un peronismo débil, generaste el primer peronismo. Ese propio Amadeo Sabatini, junto con muchos otros representantes de la UCR, van a justamente acuñar esta idea de que Perón es un demagogo porque supuestamente le dio todos los derechos al pueblo que les iban a dar ellos, claro, si fueran gobierno. Pero no pudieron claro, porque estaba Perón en el medio, ¿me entendés? Si ellos lo hubieran hecho, hubiese sido republicano, blanco y puro, y si como lo hizo Perón fue... Qué increíble, ¿no? Esto de oponerse a una medida o a una gestión o a una figura porque ellos hubiesen querido hacer eso. Sí. O sea, en definitiva no les importa si el pueblo recibe algún derecho. No, eso no importa cuándo, dónde. Lo que importa es que no lo hicieron ellos. Claro. Que les hubiese gustado. No, y aparte muchas de las cosas que ellos proponen, es envidia, me tienen envidia pura. Parece un tema de Karina. ¿Sabés que muchas de estas cosas que ellos proponían o que supuestamente proponían estaban en el tintero hace mucho tiempo? Una de las cosas fundamentales era el voto femenino, que estaba en veremos desde la aparición de los primeros diputados socialistas. Y no es que fuiste gestión 2 años, tuviste 8, casi una década en el poder. 12 años en el poder. O sea, tenés 2 gobiernos de Irigoyen y uno de Alvear. Claro. Y entre medio después tenés la década infame también, que son gobiernos conservadores que supuestamente estaban a favor de este derecho que nunca se cumplió. Cuando llega Perón al poder... Tenían en el tintero, Leo. Estaba ahí en veremos. Estaban esperando... que se dé la correlación de fuerza. Perón es medio precoz, dice, voto femenino, ya está, no esperemos demasiado, voto femenino. Organiza varios sindicatos de mujeres encabezados justamente por Eva Perón, la actriz que no sabía cantar bien y que tenía poco talento según Ruquier, y
ganan la elección básicamente servida por recontrapaliza, porque tienen de un lado además a todos los votantes femeninos. Bueno, para dolor de Ruquier y de muchos, Evita como actriz era una gran política, un verdadero animal político, una bestia. Así que Ruquier, la tenés adentro. ¿Qué querés que te diga? Hay ensayos solamente sobre los discursos de Eva Perón. Hay una construcción litúrgica alrededor de Eva Perón. Y muchas de las críticas justamente que había en ese momento al voto femenino eran por esta supuesta idea de que era un voto demagógico, era un voto que buscaba tentar a las masas para que voten a favor del tirano, del demagogo. Y hay algo que me gustaría que esta gente se pregunte en algún momento, que es: ¿por qué vas a ir a votar si no tenés simpatía justamente con el elector, si no tenés una razón? Es que el problema no es que voten las masas, el problema es que las masas no los votan a ellos. Votan mal. Claro, votan mal. No hay otra definición que envidia, pura y absoluta envidia, Leo. Algún día tenemos que armar un podcast sobre la Unión Cívica Radical y la masiva, las cagadas sucesivas que van ocurriendo en el tiempo. Yo creo que por ahora Sabatini es el ganador, hasta ahora. Creó el peronismo por negación, esencialmente. Debe tener una estatua ahí. Aquí yace el hombre que creó el peronismo. Pobre tipo. Hermoso epitafio. Pobre tipo, rancio, una cosa totalmente rancia. En ese momento la Unión Cívica Radical era, dentro del espectro civil, una cosa totalmente añejada ya. Estaban a contramano de todo lo que ocurría en el mundo. Bueno, por suerte se reivindicó y hoy es lo que es, ¿no? Sí. Y estoy siendo irónico. Bueno, ¿te parece? Cortamos acá. Cortamos acá. Fue demasiado. ¿Tenés algún libro para recomendar? Algo para que aquí todos aquellos que quieran interesarse más o estén interesados y quieran informarse más sobre el 17 de octubre pueden hacerlo? Mirá, Visiones del 17 de octubre, yo no recomiendo. A ver, estos libros que voy a recomendar ahora son no solamente del 17 de octubre, sino son ensayos sobre el peronismo o sobre los gobiernos militares en general. Pero, por ejemplo, si querés leer a un gorila y saborear el gorilismo, la frustración gorila, tenés a Alain Ruquier, El siglo de Perón. Cada vez que habla de Evita se nota que se está empachando, se le está retorciendo un intestino, porque no la soporta. Pero es hermoso porque hay momentos en los que no puede evitar reconocer los logros del gobierno peronista. Y esos momentos son hermosos, porque vos decís... Pero es buenísimo porque en ese tipo de literatura siempre le escuchás el logro y un pero. Sí, el pero. Viene el pero. El pero no falta. Pasa que hay momentos en que no podés meter un pero. La campaña de vacunación, que erradica cuantas enfermedades infectocontagiosas de las provincias. ¿Cómo le metes un pero? No podés, te la tenés que comer. Después tenemos un libro muy interesante de Alejandro Horowitz. Es bastante exclusivo el libro en el sentido de que a veces usa una terminología media abstracta, media difícil de llevar a la realidad, pero es un muy buen libro para entender al peronismo. Los 4 peronismos de Horowitz siempre lo recomiendo, tanto para leerlo, instruirse, como para confrontar con lo que él dice, la visión que él tiene del peronismo. Es una visión más desde la izquierda esta. Vuelvo a citar a Alain Ruquier, Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina, 1943-1973. En este libro hay mucho del trasfondo como para entender cuál es la relación de Perón con los oficiales y por qué después él termina preso y finalmente esta erupción popular lo vuelve a catapultar a la vida política. Recomiendo un libro de Robert Potage, Ejército y la Política Argentina, en lo cual justamente él, a diferencia de lo que hace Ruquier ahí, trata no solamente el ejército, sino también el tema de cómo Perón construye poder. O sea, ahí vemos a un Perón que es un arquitecto del poder, no solamente el tipo que se presenta en elecciones, sino cómo va logrando los apoyos que después lo van a llevar a la candidatura, fundamentalmente con lo que es los sindicatos, cómo Perón va generando distintos discursos, espacios de discusión en distintos lugares, cómo se muestra ante los oficiales, qué tipo de estrategias utiliza. O sea, te muestra al Perón Tyrion, al que maneja, al Perón rosquero, te muestra este libro. Está muy interesante por eso. Después hay otros libros que está bueno visitar, no todos, qué sé yo, porque son bastante complicados de leer, pero si alguien se anima, recomiendo a Ernesto Laclau. Yo tardé varios años en poder... Una literatura heavy, pero heavy. Si se anima, yo no lo subestimo. Si usted se anima, a Laclau... No sé si es para arrancar por ahí. Yo les digo que tardé 10 años en entenderlo. Es como Tulio Alperindongue, pero peronista. Una cosa así de heavy.
Y después, bueno, hay muchos libros de la colección Siglo XXI que hacen justamente un recorrido superficial, una cronología del peronismo, que por ahí está bueno de tenerlos para entender qué cosas van sucediendo en el medio. Películas, la única que se me viene al momento en este momento es una película que se hizo en la segunda, me parece que en la segunda presidencia de Cristina, que se llama Él y Ella, que muestra la relación de Perón y Evita y los entretelones del 17 de octubre también. Está buena como para darle una mirada audiovisual a este asunto. Por ahora les invito a descubrir estos libros que están buenos justamente para analizar el peronismo, entenderlo y también debatir con las ideas de estos autores, que son muy claras y en algunos casos son bastante gorilas. Bueno, yo quería recomendar, para que busquen en YouTube, hay un capítulo de Pedro Rosenblatt, sí, muy bueno, sobre el 17 de octubre, que se llama 17 de octubre para millennials. Es muy entretenido, está muy bueno, así que todos aquellos que quieran tener alguna aproximación a lo que fue la fecha, está bueno que lo puedan mirar. O si no, también pueden buscar Historia de un país, Argentina del siglo XX, que es del canal Encuentro. Conducido por Felipe Piña también. Una obra maestra. Así que eso lo van a encontrar fácil en YouTube. Y si no, la película de Leonardo Fabio, que es un clásico, sí, no me puedo acordar ahora el nombre, pero también busquen la película sobre el peronismo y más específicamente sobre el 17 de octubre de Fabio, que es una genialidad. ¿Te parece si nos despedimos hasta la próxima edición de Los Aires de Piña? Será la próxima. Esto fue todo por la 96.1 Radio Atilra, Los Aires de Piña con Leandro Trimarco y Nahuel Nores.